Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. A continuación, en este video presentaremos cómo realizar la preparación de una fórmula magistral. Este video es presentado por estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, Jorge Gutiérrez, Chili Viracacha, Jamie Pinto, Ashley Marín y Juliana Ortiz. Lo primero que debemos tener en cuenta es las normas de bioseguridad. A continuación, explicaremos cómo y qué se debe usar. Ahora hablaremos sobre las normas de bioseguridad que se deben tener en cuenta en la preparación de las fórmulas magistrales con el fin de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos. ¿Qué son las fórmulas magistrales? Las fórmulas magistrales son los medicamentos preparados de manera individualizada para un paciente específico según la prescripción médica. La importancia de la bioseguridad. La bioseguridad busca prevenir los riesgos biológicos, químicos o físicos, protegiendo tanto al personal farmacéutico como al paciente. Normas de bioseguridad. Higiene personal. Lavado de manos antes y después de cada preparación. Uñas cortas y sin esmalte. Cabello totalmente recogido. Uso de elementos de protección personal. Bata limpia y manga larga. Guantes, tapabocas, cofia, que es el mismo gorro. Limpieza y desinfección. Desinfectar superficies antes y después. Uso del alcohol y solución adecuada. Material limpio, esterilizado si es necesario. Condiciones del trabajo. Espacio limpio, ordenado, ventilado. Separación de áreas como lo que es el sólido, líquidos y estériles. Evitar contaminación cruzada. Manejo de materiales y equipo. Uso correcto de balanzas y utensilios. Verificación de calibración. No utilizar materiales contaminados. Está la rotulación y control. Etiquetando correctamente los productos, registrando el lote, la fecha y el responsable. Está la verificación de la fórmula antes de la entrega. Errores que se deben evitar. No usar los elementos de protección, trabajar en áreas sucias, no verificar las fórmulas y contaminar los productos. En conclusión, el cumplimiento de las normas de bioseguridad en la preparación de las fórmulas magistrales es fundamental para garantizar medicamentos seguros y proteger la salud de todos. A continuación, explicaremos el primer paso, que es la prescripción médica. Hola, muy buenas noches, mucho gusto, mi nombre es Shirley Viracacha. El día de hoy vamos a realizar la presentación de una fórmula médica de la paciente Valerie Álvarez Ortiz, una niña de 7 años, donde el médico hace la prescripción de realizar una fórmula magistral que sus componentes son los siguientes. Dice que realicemos con óxido de zinc 25 gramos, con almidón de maíz 25 gramos y vaselina CSP, cantidad suficiente para realizar su preparación en un pote de 100 gramos. Su forma farmacéutica son crema, una cantidad en 100 gramos. Vía de administración es tópica. Podemos evidenciar la fórmula donde cumple con los 5 correctos, que es su paciente, medicamento, su posología, su cantidad, la dosis, y la vía de administración, que sería tópica. Ahí pueden evidenciar la fórmula médica de la paciente Valerie Álvarez Ortiz, donde las indicaciones, el médico recomienda aplicar una capa fina en el área del pañal de cada cambio. Después de tener nuestra prescripción médica, nuestro segundo paso es la realización del cálculo. Hola a todos, mucho gusto, mi nombre es Ashley Marín. El día de hoy les explicaré cómo realizar una fórmula magistral en forma de crema protectora a partir de una prescripción médica, la cual es la siguiente. Antes de profundizar acerca de la funcionalidad terapéutica de cada uno de estos componentes, les explicaré qué significan las siglas RP y CSP. Las siglas RP hacen referencia al inicio de la creación de la fórmula magistral, todo lo que tiene que ver con el procesamiento. En cuanto a CSP, significa
vaselina debido a que el óxido de zinc y el almidón ya cuentan con un porcentaje establecido. El óxido de zinc al 25% se utiliza debido a su efecto protector, astringente y calmante sobre la piel. El almidón al 25% de maíz cumple una función como absorbente de la humedad. En cuanto a la vaselina sólida, esta permite que la aplicación de la crema sea más fácil y forma una barrera protectora. La combinación de estos porcentajes busca lograr un equilibrio entre lo que comprende a protección, absorción y la facilidad de la aplicación. Es importante aclarar y resaltar que realizar una fórmula magistral no es solamente calcular cantidades, es entender cómo los componentes y sus concentraciones tienen un efecto en la respuesta terapéutica de cada paciente. Un error común que se comete al realizar las fórmulas magistrales es sumar primero los porcentajes, en este caso sería el almidón y el óxido de zinc, y luego realizar la aplicación de la vaselina. ¿Qué sucede con esto? Que se puede generar más de los gramos solicitados por la prescripción médica, que en este caso son 100 gramos. Un error también muy común es que no realizan los cálculos en base a los gramos que solicita la prescripción médica, en este caso 100 gramos. ¿Qué ocurre? Se generan errores de cálculos muy. A continuación les presentaré la fórmula y la manera correcta de poder establecer la cantidad que se necesita de vaselina para esta fórmula magistral. En este caso, lo primero que se realiza es sacar el 25% de 100. Esto, como les decía anteriormente, es muy importante tener en cuenta que todo cálculo se debe realizar en base a los gramos que solicita la prescripción médica, esto para evitar los posibles errores. Como podemos observar, da 25 gramos, 25 gramos. Después sumamos estos gramos, nos da 50. Ahora de la base vamos a restarle los 50 gramos, que nos da un total de 50 gramos faltantes. Estos 50 gramos corresponden a la cantidad necesaria, la CSP, de vaselina para completar los 100 gramos. En este caso, el resultado sería el siguiente: óxido de zinc 25 gramos, almidón de maíz 25 gramos y vaselina 50 gramos, dando un total de 100 gramos. Y esta información es correcta debido a que es la que está registrada en la prescripción. A continuación, daremos algunos ejemplos de buenas prácticas de seguridad. Un aspecto clave dentro del lavado de manos y durante el procedimiento es que no se deben tener anillos ni joyas en las manos para garantizar que no vaya a haber alguna contaminación. Por ello, es importante retirarlos antes de realizar el procedimiento. Una vez hemos realizado el lavado de manos, debemos proceder a realizar su secado. Es importante tener en cuenta que este procedimiento lo debemos hacer antes y después de la preparación de cualquier fórmula magistral. Otro procedimiento que nos garantiza una buena práctica de seguridad es la desinfección de superficies y la manipulación de antisépticos y desinfectantes. Este procedimiento lo debemos realizar antes de iniciar con el procedimiento de la preparación de la fórmula magistral y después de haber terminado. Es importante verificar que cada antiséptico cuente con su debido rótulo, en donde cuente con la fecha de elaboración, fecha de vencimiento y su uso adecuado. Es muy importante tener en cuenta estos datos antes y después de realizar la manipulación para ver y garantizar que el desinfectante tenga efectividad.
También es importante tener en cuenta el uso de los implementos de bioseguridad al momento de utilizarlos, como el gorro, el tapabocas, la bata y los respectivos guantes. Estos pasos nos garantizan una buena práctica de seguridad. Ahora sí, vamos a continuar con el proceso de elaboración de nuestra fórmula magistral. Teniendo en cuenta lo anterior, continuaremos con el tercer paso, que es la preparación de nuestra fórmula magistral. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jorge Luis Gutiérrez Castellano. Soy la persona encargada para realizar el procedimiento de la fórmula magistral de la paciente Valerie Álvarez Ortiz, donde la fórmula médica nos indica los siguientes medicamentos: 25% de óxido de zinc, 25% de almidón de maíz, vaselina, cantidad para 100 gramos. A continuación, realizamos el pesado de los componentes. ¿Listo? Donde colocamos la pesita acá, la gramera está en 0, donde ponemos el excipiente y da como resultado 79.02, donde lo pongo en ceros. Lo pongo en 0 para que se haga el siguiente procedimiento, que es los 25 gramos del ungüento, del óxido de zinc, de la vaselina y del almidón de maíz, donde se puede evidenciar los 25 gramos de almidón de maíz, ¿vale? Y este es el excipiente, pues, donde se va a hacer el procedimiento del óxido de zinc, que es el siguiente paso a hacer. Y también se va a pesar los 25. Donde podemos evidenciar que tenemos 25 gramos de óxido de zinc. Y paso a seguir, ahora vamos a utilizar la cantidad suficiente que necesitamos de vaselina para completar los 100 gramos. Acá se hace el siguiente paso, que es hacer la mezcla del óxido de zinc con el almidón de maíz, que sería triturar el óxido de zinc y el almidón de maíz para homogenizar el tamaño de la partícula. Se procede a realizar la trituración de la partícula del óxido de zinc más el almidón de maíz. Se hace hasta que quede homogéneo, todo bien esparcido, bien unido. Y por último sería el procedimiento de la vaselina, ¿sí? Posteriormente procedo a incorporar la vaselina, la cantidad suficiente para los 100 gramos, ¿sí? Y se continúa mezclando. Se continúa mezclando hasta que todo quede incorporado. Se continúa mezclando para lograr una textura uniforme y sin grumos. Ya los 3 componentes, lo que tiene. Voy a poner a la tarea. Vean, como lo pueden evidenciar, ya se está haciendo. Ya vamos obteniendo la fórmula magistral requerida por la orden médica o la prescripción médica para la paciente Valerie. Hola, mi nombre es Juliana Ortiz y soy la encargada de la etiqueta de nuestra fórmula magistral. En este video te voy a explicar el etiquetado y cómo lo verificamos y respaldamos usando una tabla de trazabilidad. El objetivo del etiquetado es que el paciente tenga información clara y concisa para el uso de la fórmula del medicamento que se le está enviando y que el servicio farmacéutico pueda identificar de esa forma el producto y su historia de elaboración. En esta etiqueta lo primero que vemos es el nombre
en este caso fórmula magistral pasta Lázar, la cual tiene una composición, la cual indica sus ingredientes junto con sus porcentajes. En este caso se maneja óxido de zinc al 25%, almidón 25%, vaselina al 50%, lo cual nos indica una cantidad de 100 gramos. Después especificamos la vía de administración, la cual en este caso es uso tópico, y su modo de uso, que es externo, y aplicación según indicación médica. Más abajo encontraremos la fecha de preparación y fecha de vencimiento o uso preferente, la cual nos indica hasta cuándo es apto usar esta crema o fórmula magistral. También podemos evidenciar en la etiqueta advertencias, contraindicaciones y precauciones. Dentro de ellas, mantener fuera del alcance de los niños. Contraindicaciones, por ejemplo, no usarse ahí en caso de alergia o lesiones grandes o irritadas. Y precauciones, evitar contacto con ojos, bocas, nariz, oídos, mucosas, o si hay signos de infección o empeoramiento, suspender y consultar. Algo así nos quedaría nuestra etiqueta, evidenciando lo mencionado anteriormente, como el nombre, su composición, cantidad, vía, modo de uso, fecha de preparación, uso preferente, advertencias, contraindicaciones, precauciones y sugerencias de suspender y consultar. Esto en nuestra etiqueta es muy importante, ya que nos permite establecer un uso claro. La información está clara para el paciente en qué casos debe usar o no, y anteriormente se deben consultar desde la prescripción si hay antecedentes o si hay alergias a alguno de los componentes de los cuales compone nuestra fórmula magistral. Otro aspecto importante de la etiqueta de nuestra fórmula magistral es que ésta cuente con un número de lote y el modo de conservación, en este caso temperatura ambiente. Ahora procederemos a llenar nuestra planilla de trazabilidad de control de medicamentos, inventarios, seguimientos y detección de problemas. Ahora te voy a explicar cómo se debe llenar. Vamos a proceder a llenar nuestra planilla de trazabilidad de medicamentos con control de inventario y seguimiento y detección de problemas. En medicamentos debemos registrar el catálogo, códigos, unidades, riesgos, mínimos, tiempos, entradas, lotes, vencimientos, cantidad de conformidad, movimientos, control de inventario, temperatura, problemas potenciales y medicamentos. Llenaremos acá entonces medicamentos. En nuestro nombre comercial, como ya antes lo había mencionado, el nombre de nuestra fórmula magistral es pasta Lázar, por la cual acá colocaremos el nombre. Nuestra farmacéutica indica que es vía tópica, por lo cual llenamos tópica. Concentración, ponemos a proceder la concentración de cada ingrediente: óxido de zinc, almidón y vaselina. Nuestra presentación es tarro plástico. Nuestra unidad de medida en gramos, tiene una clasificación de riesgo regular. Condición de almacenamiento es medio ambiente. Y ya vamos llenando esto según indicaciones o según el establecimiento requerido. En entradas también cantidad recibida, unidad de medida, en este caso podemos poner el gramos, condición de almacenamiento, temperatura ambiente, colocamos nuestra temperatura a recibir, ubicación inicial y el responsable. Teniendo listo lo anterior, nuestro medicamento ya queda totalmente rotulado y listo para ser entregado o almacenar. Con este último procedimiento de etiquetado, finalizamos la preparación de nuestra fórmula magistral. Espero que les haya servido y les haya gustado. Muchas gracias por su atención.